Buenas tardes, vamos a empezar con los resultados de aprendizaje de base de datos, por lo que vamos a hablar de diferentes secciones. Aquí tenemos los criterios de evaluación y vamos a comenzar. Vamos a comenzar a hablar por la sección A, en la que vamos a hacer un pequeño análisis de los sistemas lógicos de lanzamientos y sus características. Como puedes ver aquí, ya más o menos vamos adelantando lo que hay. Tenemos Word, PDF, TXT, CSV, JSON, SQL y SQLite y lo vamos a mirar ahora mismo con más detalle. Vamos a empezar analizando la base de datos desestructuradas. Básicamente tenemos el más común, que es TXT, que esto sería una base de datos en formato TXT, y esto sería básicamente lo mismo y lo vamos ampliando, y aquí también podríamos tener una base de datos. Lo mismo lo podemos hacer con Open Document. Tenemos aquí una base de datos. Lo tenemos también en CSV. Déjame que os lo enseñe. Clientes CSV. Lo abrimos y lo tenemos por aquí. Y también tenemos esto por aquí, que sería básicamente es lo mismo. Entonces, luego tenemos también una de las principales características del análisis de la base de datos desestructuradas es que es un poco más complicado a la hora de hacer análisis automáticos, que luego os explicaré un poco cómo lo podemos utilizar, que básicamente lo podemos usar con SQL, que es mucho más cómodo para analizar a lo mejor datos que son de 2000, 3000, 4000, Big Data, etcétera. Entonces vamos a seguir. También tenemos la opción de XML y JSON, que esto ya sería una base de datos de forma estructurada, en la que también podemos hacerlo de manera un poco más lógica. Es decir, añadimos toda la información y este archivo lo podríamos, por ejemplo, utilizar en Python. Por ejemplo, este de aquí, que es JSON, nosotros definimos la base de datos, y esta base de datos la podemos tener importada en Python. Os voy a enseñar ahora mismo, lo vamos a hacer ahora mismo, un ejemplo de cómo sería una mezcla de tecnologías, para que veáis que el JSON funciona muy bien. Genial, os he creado ahora mismo el archivo para explicaros un poco cómo podemos utilizar JSON. Para poder utilizarlo, también he puesto unos comentarios para que se pueda entender de mejor manera. Por lo tanto, lo primero que tenemos que hacer es importar JSON para poder trabajar con este formato, y lo que yo acabo de hacer es crear una lista en la que vamos a llamar persona. En esta lista he añadido con corchetes la base de datos que quiero tener. Por lo tanto, he puesto nombres Luis y definimos el nombre con variable, es decir, que puede variar. Puedo llamarme Luis, José, Pepe, etcétera, y básicamente es lo mismo que aquí. Por lo tanto, lo que hago ahora mismo es crear una lista y la convertimos en JSON, es decir, la lista que ya tenemos creada lo añadimos, porque tenemos personas y personas, por lo tanto ya está aquí. Y lo que vamos a imprimir es el JSON, o sea, clientes JSON, que podría llamarlo, por ejemplo, empleados JSON, empleados JSON, y así yo tendría una base de datos que la podremos utilizar tantas veces como queramos, ya que tendríamos el archivo Python. Acordaros que esto lo he hecho con Python, pero para que veáis que se puede mezclar las tecnologías. Entonces yo ahora le doy a Run, y si no me he equivocado, vale, dame un segundo, he puesto empleados. Vale, emplea 2, vale, le damos a Run y tenemos aquí el archivo JSON, nombre Luis Rodríguez, tal. Entonces, esto sería una de las opciones, y ahora os voy a hablar rápidamente también de SQL. Vale, ahora vamos a hablar de SQL y SQLite, o sea, MySQL. Básicamente es un lenguaje en el que podemos utilizarlo para el empleo de base de datos. Por lo tanto, en caso de que queramos entrar dentro de un localhost, primero tendríamos que, en mi caso, utilizar
el Champ Control Panel lo activamos para tener Apache y MySQL, y por lo tanto nos deja entrar aquí en PHP-MyAdmin. En caso contrario no nos podría dejar. Entonces, dentro de PHP-MyAdmin tenemos varias herramientas visuales que nos van a ayudar mucho más fácil para entender a la hora de crear base de datos, pero os voy a enseñar en código cómo nosotros podríamos crear una tabla. Por ejemplo, examinando por aquí, veo que tenemos que aquí con anterioridad hemos creado una tabla en la que le hemos llamado empleados con nombre, ¿vale? Nombre, apellidos, teléfono e email. Voy a hacer un pequeño ejemplo y voy a llamar crear prueba. Esto luego lo vamos a copiar aquí, pero lo voy a hacer aquí para tenerlo ya hecho, y le vamos a poner lo mismo, nombre, varchar, teléfono, email. Entonces si ahora yo creo esto y lo añado directamente aquí, se me ha creado prueba, ¿de acuerdo? Entonces yo aquí ahora mismo tengo creada lo que viene siendo la tabla de prueba. Entonces, y ahora yo voy a crear básicamente una lista, ¿vale? Con nombre, apellidos, teléfonos, email, en la que vamos a luego más adelante poder básicamente añadir datos. Como lo podéis ver aquí, tenemos nombre, apellidos, teléfono, email, con varchar, que sería para escritura que no sea muy larga, sino eso sería un texto. Entonces vamos a insertar algo. Hola. Entonces, si tenemos esto por aquí, habéis visto que hemos creado directamente con este código hola, teléfono, o sea, nombre, apellidos, teléfono, email, y con esto podríamos crear una base de datos. Os hablaré también ahora mismo de MySQL, o sea, SQLite, que es una opción que podemos utilizar sin tener un localhost activado. Entonces os lo voy a enseñar ahora mismo para que veáis que esto ya no me va a ir. Veis como que está tardando. Entonces esto ya no podemos utilizarlo. Entonces tiro por aquí, cierro esto por aquí y vamos a abrir un archivo con MySQL, con SQLite. A ver, vamos a hacerlo. Lo hicimos con Big Data. Aquí. Esto de aquí tenemos un archivo database que no lo podemos, o sea, que tenemos que tener un SQLite si queremos. Entonces yo voy a abrir esto de aquí, lo voy a abrir y voy a añadirlo directamente. Vamos a ver. No, estos son los vídeos, perdonad un segundito. Y añadimos aquí. Yo voy a abrir una base de datos. Lo podría arrastrar, ¿vale? Pero lo voy a enseñar aquí para que veáis que también se puede de esta manera. Entramos aquí, base de datos. Estamos en almacenamiento 6 y tenemos aquí registro. Por lo tanto, ya tenemos, si nosotros ahora queremos ver las tablas, en este caso son las tablas que ha creado el profesor, pero con esto aquí ya podríamos ver los datos, etcétera. Por ejemplo, vamos a ver aquí, hoja de datos. Aquí tenemos toda la información que ha estado recopilando una persona, en este caso nuestro profesor, y podéis observar que tenemos 32.000 datos. Igualmente esto lo vamos a explicar más adelante, pero como podéis haber observado, no hemos tenido que abrir ningún tipo de localhost ni nada, sino que esto es un poco más flexible, más portable. Con esto ya tendríamos explicada esta sección. Genial, ahora vamos a ir al apartado D, donde vamos a ver las utilidades de un sistema de gestor de base de datos, en la que podemos crear, leer, actualizar y eliminar un dato. Entonces vamos a ver si lo podemos hacer ahora mismo. Entramos en localhost PHP-MyAdmin utilizando el lenguaje de MySQL, y que podemos ver aquí tenemos una interfaz que nos va a ayudar mucho más, de manera más sencilla, a crear una tabla, a crear bases de datos, etcétera. Por lo tanto, vamos a quitar esto de aquí y vamos a crear una nueva tabla en la que vamos a crear una tabla de alumnos, y vamos a poner un identificador. Le ponemos 255, aumento incremental, clave primaria, y ponemos nombre, apellidos, email, y añadimos uno más y le vamos a poner un teléfono. Lo ponemos en varchar ya que es un nombre, o sea, es un texto, perdón, y el teléfono es un número entero. Entonces vamos a poner aquí
una longitud. Más vale que haya un poco de más a que nos quedemos cortos. Por lo tanto, ya vamos a hacer la tabla y le damos a guardar. Y como podemos ver aquí, tenemos en la tabla de alumnos, ahora mismo está vacía, pero ya podemos empezar a poner alumnos nuevos. Por lo tanto, vamos a ponerle el nombre de Pepe Lucas. Apellido, email, pepelucas@gmail.com. Un número de teléfono, sepam. Vamos a crear otra columna. Perdón, me he pasado. Vale, aquí está. Ahora, creamos y ya tenemos aquí en examinar a Pepe Lucas tal. Con el identificador 1. ¿Qué significa esto? Que solamente existe un Pepe Lucas, porque puede repetirse que haya otro Pepe Lucas, pero como ya lo tenemos con el identificador, en caso de que hubiese otra persona que se llamase Pepe Lucas, pues sabemos que no es Pepe Lucas 1, sino sería Pepe Lucas con el identificador 2. Pero queremos actualizar el identificador 1, porque nos hemos equivocado, ¿ok? Querer editarlo. Entonces, para poder editar, esto en este caso será una actualización, vamos a llamarle, se llamaba Pepe y le vamos a llamar Juan, ¿vale? Entonces yo ahora sí lo doy a continuar, mantenemos el identificador 1, pero ya se llama Juan, por si nos hemos equivocado de nombre, pues lo tenemos aquí, o si a lo mejor Juan se ha cambiado de nombre, pues podemos cambiarlo, o Pepe se ha cambiado de nombre, lo podríamos tener de esta manera. Ahora, viendo las opciones, también queremos eliminarlo. No, a lo mejor el alumno ya no estudia con nosotros, le damos a borrar, ok, y finalmente Juan ya no está en nuestra base de datos, que esto es una cosa muy importante que vamos a tener que explicar, que lo explicaremos luego a la hora de hablar del tema de la legislación de datos, etcétera, etcétera, etcétera. Así que esto sería todo, y con este culite sería similar. Vamos a ver si lo podemos hacer ahora mismo de manera rápida. Base de datos, Big Data, registros. Vale. Hoja de datos. Este de aquí vamos a cortar. Y le podemos eliminar lo que viene siendo el dato. Eliminamos este dato y cortamos. Y ya no tenemos este dato de aquí. Vamos a revertir los cambios. Sí. Y ya lo tenemos, ¿vale? Pero que sepáis que se puede también hacer aquí. Ahora vamos a ir a la función, al apartado E, en la que vamos a ver cómo funciona una base de datos desde que se lee desde el lenguaje de origen, cómo lo podemos conectar para que vaya directamente a donde queramos, en este caso a phpMyAdmin, a localhost, y cuál es el lenguaje que utilizamos, la interfaz gráfica, que ya la hemos mostrado pero la volveremos a mostrar, y cómo almacenamos, en este caso en phpMyAdmin, los datos almacenados. Entonces vamos a ir para allá, vamos a ver un ejemplo con Python de lo que hemos creado. Así, vale, voy a explicar un poco cómo funciona lo que hemos indicado con anterioridad. El lenguaje de origen, en este caso, estaríamos utilizando el lenguaje de Python, pero puede ser otro tipo de lenguaje, Java, C, eso no importa. Entonces, tenemos aquí el lenguaje de Python, pero para poder conectarnos a MySQL tenemos que utilizar un conector. En este caso hemos utilizado el import MySQL, y con este de aquí tenemos que crear la ruta. Hemos creado la ruta de servidor, el localhost, el usuario, la contraseña, la base de datos. Esto es un identificador que puede cambiar, pero lo hemos puesto de esta manera para poder llegar a la ruta. Ponemos este código que nos ayuda. Sin este código igualmente no podríamos tener la conexión para entrar a MySQL en phpMyAdmin. Entonces, una vez creado la conexión, como os he comentado antes, el lenguaje de consulta es SQL, ¿de acuerdo? Es el lenguaje que lo consultamos para poder hacer la base de datos. Entonces, esto sería más para el usuario, para que el usuario tenga una interactividad y pueda añadir datos. Ahora os lo enseñaré cómo se crea, o sea, cómo funciona, pero básicamente es lo mismo de siempre. Le pedimos al usuario que diga el nombre del cliente, el apellido, un email, la población y la fecha de nacimiento. Entonces, una vez creado,
preparamos una petición para que todo lo que hemos añadido vaya directamente a SQL. Esto que veis aquí ya no sería Python, sino que sería MySQL. Es decir, Python soporta la opción de poner MySQL. Básicamente creamos un cursor, lo ejecutamos y básicamente hacemos un commit para que se añada. Entonces vamos a ver un ejemplo, o sea, vamos a ver cómo funciona este de aquí. Entonces vemos que la conexión la tenemos en host servidor database. Vale, lo tenemos en localhost, ¿vale? En el usuario de mi empresa, contraseña mi empresa. Estaría aquí, perfecto. Y lo vamos a añadir y lo queremos insertar en clientes, ¿vale? Entonces le damos run, cliente, a ver, un segundito, perdonad, a ver, clientes, ¿vale? Y vamos a crearlo nuevamente. Entonces, cliente Jackson 5 Jackson 5 arroba, no sé qué ha pasado aquí, Jackson 5 no me deja por alguna razón. Bueno, los Jackson 5 población nacimiento, no ha vuelto a nacer los Jackson 5. Entonces, si no me he equivocado, no hemos puesto, a ver qué pasa aquí. Vale, mirad, lo tenemos aquí, ¿vale? Obviamente no hemos puesto un print de el proceso ya está hecho. Lo podríamos hacer, o lo vamos a hacer. Petición, registro completado. Vamos a ver si no me equivoco. Aceptamos. Vale, y vemos aquí que pone registro completado. Entonces, nosotros vamos aquí, actualizamos y ya lo tenemos. ¿De acuerdo? Ok, vamos a ir al apartado I, en la que vamos a hablar sobre la Ley Orgánica de Protección de Datos y el RGPD, que básicamente son lo mismo, pero el otro uno es de España y el otro es de la Unión Europea. Entonces, esto es muy importante a tener en cuenta, ya que tenemos tenemos unas obligaciones que cumplir. En resumen, brevemente, estamos jodidos, ya que cualquier información que añadamos por A o por X nos van a coger. Es decir, que si el cliente quiere que le quitemos los datos y no se lo quitamos, podemos tener la podemos liar gorda, ¿vale? Entonces normalmente cada mes deberíamos eliminar los datos de forma automática, pero bueno, eso ya sería gestionarlo con la empresa, etcétera. Igualmente os voy a contar algunos de los artículos que datos tiene para que veáis que todo está cogido por pinzas. Entonces, por ejemplo, en el artículo 3, brevemente, comentaros de que si una persona fallece, por ejemplo, la familia puede pedir un acceso a la base de datos y que ésta se pueda eliminar, modificar, etcétera. Pero el que está fallecido, pues obviamente no puede hacer nada porque ha fallecido. Entonces, similar sería para la gente que es menor. Por ejemplo, hay un menor que se ha registrado en alguna plataforma, etcétera. Pues para que lo pueda eliminar tendría que venir a un tutor y podría modificarlo. Al igual que alguna persona que tenga una discapacidad, lo mismo. También otro apartado en el artículo 4 es que básicamente los datos tienen que ser exactos y si es necesario actualizados. Es decir, si por ejemplo hay una base de datos en las que yo tengo la dirección de casa en la que vivo en X lugar, de forma obligatoria se tiene que cambiar. Obviamente el usuario tiene que pedirlo o si nosotros tenemos conocimiento de que dicha persona vive en otro lugar, tenemos la obligación de actualizarlo. Pero también no se puede obtener datos
que hayan sido dados por otra persona. O sea, si es un dato que ha sido dado por alguien que no está autorizado por la misma persona, tampoco podemos coger ese dato. Entonces, está todo muy... es complicado. Hay que ir muy en puntillas en este apartado. También, lo dicho, tenemos que actualizar los datos, pero en el artículo 6 dice directamente que la persona me tiene que dar el consentimiento para poder hacer uso de dichos datos. Por lo tanto, eh, vamos a hablar también de otro artículo. En este caso, en el artículo 7 es el consentimiento de los menores de edad. Es decir, tiene que estar autorizado por un menor, o sea, un menor de 14 años tiene que estar autorizado por un tutor. Viene siendo lo que os he comentado antes, el derecho de rectificación, derecho de suspensión. Los datos se tienen que eliminar tras un mes. En conclusión, está jodido y hay que ir con mucho cuidado qué datos recibimos, de quién los recibimos, estar al tanto de que esos datos se tienen que eliminar y en caso de que el usuario quiera que se eliminen los datos o que se modifique, etcétera, nosotros estamos en la obligación de modificar dichos datos, ya que si no podríamos tener diferentes tipos de sanciones, desde sanciones leves, graves y muy graves, que ya ascenderían a 300.000 euros para arriba. Así que eso hay que tenerlo un poco, hay que tener un poco de cuidado. Cabe recalcar también que el RGPD es muy similar a la Ley Orgánica de Protección de Datos e incluso cabría de recalcar que la RGPD incluso tiene leyes más severas, por lo que el usuario tiene más privacidad, más ayuda y básicamente la empresa está más desprotegida en este aspecto, pero es la ley que tenemos actualmente y hay que también recalcarlo. Por último, vamos a hablar de la sección J del Big Data. Vamos a verlo un poco por encima, vamos a ver sus conceptos y cómo se puede utilizar a la hora de hacer negocios, la inteligencia de datos, etcétera. Por lo tanto, comentaros que el Big Data es básicamente datos muy grandes que seguramente para un ser humano sería prácticamente imposible de visualizar. Es decir, hay tantos datos que a la hora de hacer gestiones es contraproducente. Por lo tanto, lo que se ha creado, lo que se creó es una forma de unos programas para poder manejar dicha información y poder coger la información que nosotros queramos para determinadas ocasiones, ¿de acuerdo? Por lo tanto, vamos a ver cómo lo podemos utilizar. Por lo tanto, en este caso vamos a utilizar SQLite, que sería este de aquí. Lo voy a hacer de nuevo para que veáis cómo podemos abrir datos en MySQLite. Por lo tanto, a ver, esto por aquí, ponemos esto por aquí, aquí y vale. Por lo tanto, tenemos aquí, esto sería como lo de PHPMyAdmin, pero otro programa y de forma más pequeña, más portable. Por lo tanto, vamos a añadir el registro, que en este caso es el registro que tenemos de nuestro profesor, en el que si lo añadimos directamente por aquí, podemos ver aquí directamente en la hoja de datos toda la información. Como podemos ver aquí abajo hay 32.000. Es mucho. No podemos estar leyendo uno por uno, uno por uno, uno por uno. Es prácticamente imposible. Por lo tanto, vamos a crear directamente con Python un programa en el que vamos a poder coger información. En este caso, vamos a coger información de los sistemas operativos que han estado entrando en la web de José Vicente. Por lo tanto, vamos a hacer el programa. Básicamente, importamos SQLite, nos conectamos a la base de datos, ejecutamos la consulta y creamos una lista para poder almacenar todas las etiquetas y los datos. Básicamente, estamos entrando a registros DB, como lo podéis ver aquí. Esto es registros DB, ¿de acuerdo? Database. Por lo tanto, cuando lo tenemos aquí ejecutado, en este caso vamos a querer ver las consultas de los sistemas operativos. Yo lo he comentado por aquí para que se pueda entender mejor en el vídeo. Por lo tanto, ¿cómo podemos saber la consulta? Pues en este caso nos vamos por aquí y vemos que tiene la etiqueta de, a ver, navegador, ¿vale? Creamos la etiqueta de hacemos un SQL, un lenguaje SQL, hacemos el código y seleccionamos navegador, que en este caso tiene que ser Windows, ¿vale? Por lo tanto, vemos que hay Windows y también hay Linux y también, si no me equivoco, hay Mac, ¿vale?
Mac por aquí tiene que estar. Por lo tanto, seleccionamos que la consulta que queremos ver, seleccionamos que la consulta la seleccionamos en la etiqueta de navegador y que nos cuente solamente Windows. Genial. Hacemos la consulta y luego vamos a agregar dentro de la lista de etiquetas el nombre de Windows, ¿vale? Para nosotros tener una guía. Agregamos el número de registros obtenidos, es decir, todo el registro que hay aquí lo va a pasar al programa y no tenemos que contar uno a uno porque es básicamente imposible. Hacemos la misma operación con Mac, ¿vale? Lo mismo. Hacemos la misma operación con Linux, lo mismo, y imprimimos resultados. Ahora vais a ver cómo directamente me he impreso. Hay 21.541 sistemas operativos que han visitado la página web de José Vicente con Windows. Lo mismo con Mac y lo mismo con Linux. Pero claro, viéndolo así poco es... Vale, está, pero a lo mejor para presentarlo en un business, en un negocio, pues no se entiende muy bien. Siempre hay que hacer diapositivas, hacerlo bonito. Por lo tanto, también tenemos la opción de hacer gráficas. Entonces, ¿cuál es la diferencia? Unos códigos de más. Básicamente, importamos esta librería que se llama Matplotlib. Bueno, lo podéis leer. Y con esto podemos crear gráficas. Lo demás lo dejamos igual. Y justamente cuando vamos a querer imprimir la consulta, lo que ponemos este código, que básicamente es que lo queremos hacer, que queremos coger el dato queremos coger datos y ponerlo como etiquetas. Entonces lo guardamos como, en este caso lo hemos guardado como SSO, pero podemos guardarlo como SO, ¿vale? O sea, esto lo podéis modificar como queráis. Cerramos la impresión y cuando le dé Run, como vais a poder ver aquí, me lo indica, pero tenemos aquí, bueno, lo voy a hacer otra vez para que se vea, ¿vale? Porque creo que no se ha visto bien. Run, y va a aparecer aquí nuestra consulta, ¿vale? Entonces, cuando tenemos aquí nuestra consulta, ahora esto va mucho mejor. A la hora de hacer alguna presentación, pues ya lo tenemos aquí y se entiende mucho, mucho mejor. Que alguien es tiquismiquis, que lo quiere hacer con gráficas, porque sí, ¿vale? Pues básicamente modificamos esta zona de aquí, que lo tengo por aquí para que lo podáis ver. Que básicamente, mira, quitamos pie, ¿vale? Esto de pie lo quitamos. Ahora cogemos pelite, tal. Vale, básicamente es copiar, pero déjame ver esto por aquí. Xlabel, esto sería, vamos a hacerlo Y, X sería Windows, o sea, sistemas operativos, SSO, y la cantidad, ¿vale? Cantidad de registros, cantidad de visualizaciones, acciones de diferentes SSO. Vale, cogemos los datos, lo guardamos, SSO gráfica, ¿vale? Y si no me he equivocado debería funcionar. Ahora vemos cómo saldrá. Vale, invalid syntax. Vale, vamos a ver qué ha pasado aquí. Lo corrijo y ahora ven. Ok, básicamente el error que tenía es que no había puesto var, ¿de acuerdo? Importante. Y que tenía un poco un error de sintaxis, pero bueno, corrigiéndolo, que es muy sencillo porque sabemos que el error estaba aquí, ¿vale? Pues básicamente le damos a run, nos indica la operación, pero como lo hemos guardado como, acordaros, SO gráfica, pues ahora si yo lo abro por aquí, lo tenemos. Cantidad de visualizaciones de diferentes sistemas operativos, la cantidad Windows, Mac, SSO. Bueno, esto lo podía quitar, esto puede ser sistemas operativos, ¿vale? Pero se lo puedo quitar para que no se confunda. Pero bueno, Windows, Mac y Linux. Por lo tanto, aquí sabemos que Windows ha tenido una cantidad mucho mayor de visualizaciones. Y así fácilmente podemos hacer una organización de Big Data para sacar información, decidir qué información queremos, etcétera. Acordaros, para coger la información que queramos, seleccionamos desde aquí, ¿vale? Acordaros muy bien. Esto es, a ver, hoja de datos. Puede haber cogido IP, segundo, lo que yo quiera se puede hacer, ¿vale? Pero básicamente es seguir un poco el código que hay aquí, quizá a lo mejor modificar alguna que otra cosa, pero básicamente es el mismo modus operandi. Importante dato, ¿de acuerdo? Antes de terminar. Básicamente, a lo mejor habrán situaciones en las que no solamente hayamos escogido Windows, etcétera, sino que a lo mejor queremos ver cuántos países nos han visto, etcétera. En este caso, tenemos que, mira, básicamente donde lo tenemos, lo cogemos de Extra 3, vale. Extra 3 está aquí. Ay, no, esto. Aquí, Extra 3. Aquí tenemos un montón de países, que puede ser España, y hay un montón, Inglaterra, bla, bla, bla. Por lo tanto,
con la consulta de SQL podemos excluir, ¿vale? En este caso, cogemos extra 3 como número extra 3 y decimos que de extra 3 que no salga ni comillas ni es, ¿vale? Entonces, con esto ya hemos excluido es y las comillas y también ponemos un límite, en este caso de 5. Queremos que solamente salgan los 5 países y lo hacemos de forma descendiente. Es decir, yo ahora le doy a Run, ¿vale? Me voy a ponerlo de 10, ¿vale? Quiero ver 10 países. Le damos a Run, lo guardamos. Y básicamente ahora en la carpeta donde tenemos el archivo, que es no, estos son los vídeos, aquí. ¿Vale? Aquí tenemos, se ha colapsado un poco, pero aquí tenemos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 y 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10, ¿vale? Si yo ahora le pongo 5, ¿vale? Para que se vea un poco mejor, pues se sobreescribe, ¿vale? Se sobreescribe de aquí y tenemos 5, ¿vale? Entonces aquí ya también es una forma de excluir. ¿Por qué? Porque si nosotros no hacemos esta operación, mira, lo voy a decir por aquí, aquí. Si no excluimos, aquí tenemos un límite de 5, pero esto es de 20, ¿vale? Pero si yo le doy a Run, aún no hemos hecho aquí la gráfica, acordaros, aquí no va a salir la gráfica, pero yo le doy a Run y aquí me dice todos los países desde el 1 al 20 y tenemos lo que hemos visto aquí. Es, que es una como repetición de España y esta de comillas, que a lo mejor será no sé, creo que es un VPN y no te dice dónde es, bueno, no lo sé. Entonces, para que no nos salga esta información, que a lo mejor nos puede dar error en la hora de gestionar datos, pues excluimos y con eso ya lo podemos solucionar. Ahora sí que sí, muchas gracias.